Buenos días, hermanos. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Desde primera hora, viéndonos las caras. Bueno, para mí es un honor. Los niños pueden pasar a la escuela dominical. Es un honor que, bueno, pues el Señor me permita estar compartiendo su palabra. Y bueno, pues que sea el Señor tomando el control de mis pensamientos, de todo lo que vaya a salir de mi boca, y que al final pues sea el mensaje que el Señor ha predispuesto en esta mañana el que llegue, ¿no? Y que el Señor obre en estos momentos en nuestra mente, en nuestro corazón, para recibir conforme a lo que necesitamos, conforme a lo que el Señor ya ha predispuesto. Amén. Porque la palabra es una, pero el Señor obra de diferentes maneras según la necesidad de cada uno. Y yo quiero comenzar hablando de algo que nos une todos los días, y es nuestra sociedad, ¿vale? Pero la sociedad española, digo, no la sociedad del mundo. La sociedad española, que es en la que vivimos, en la que nos desarrollamos y todo, ¿no? Estoy preocupada. ¿Ustedes también? Verdaderamente España ahora mismo está pasando por una crisis, ¿no? Que podríamos decir como post-cristiana. Y es verdad que hubo un momento en el que la fe cristiana, aunque en su vertiente más diferente a la nuestra, tuvo un papel relevante. Pues en las fiestas, en la tradición, en la cultura o incluso en la educación, en los colegios, estaba de alguna forma presente la fe. Por tanto, yo creo que hoy como que estamos viendo que existe en la sociedad como un distanciamiento emocional con lo espiritual. ¿O no? Bueno, a lo mejor no del todo. Porque realmente sí que hay un aumento en las personas en la búsqueda, ¿no? En la búsqueda de respuestas a sus preguntas. ¿O no es verdad que ahora la gente se lleva mucho el mindfulness, el coaching, los retiros espirituales de diferentes, la meditación? Es decir, ojo, la gente está buscando. La gente tiene fe. Ahora, lo que ocurre es que no. Cuando les hablas de Dios prefieren esa parte como omitirla, ¿no? O sea, prefieren no creer en Dios porque realmente no se sienten muy identificados. Es algo como antiguo, les suena a hace años, y hoy se busca algo más rápido, ¿no? En plan, yo hago una meditación y como que ya encuentro el propósito de mi vida. Ya estoy más tranquila, ya puedo afrontar el día de mañana. Y claro, eso es verdad, se opone al plan de Dios, que Dios propone un plan para todas las personas eterno. Entonces, claro, eso es posible que la gente como que no lo comprenda, porque realmente están buscando algo que no es eso. Ellos buscan algo inmediato. Por tanto, podríamos decir que España realmente no ha dejado de creer, sino lo que ha ocurrido, o lo que está ocurriendo, es que se ha olvidado en quién cree. Y ahí tenemos todos una misión. No los creyentes, los que creen no, los que son cristianos, o sea, los que viven para Cristo. Ellos son los que tienen la misión, nosotros somos los que tenemos la misión de hablar a las personas. Por tanto, el problema no es que la gente no crea, sino que creen en todo, menos en Dios. Ese es el pequeño problema. Y quería mostrarles esta situación que vive ahora mismo la sociedad en la que vivimos, la española, con un ejemplo bíblico, que es el ejemplo de Pedro. Vamos a buscar en Lucas 24:54.
en medio de esta búsqueda de sentido, Dios sigue llamando a las personas a que como Pedro busquen y encuentren el sentido, el por qué, no solamente creer, sino el para qué vivimos. Entonces vamos a buscar Lucas 22. ¿He dicho 24 antes? Sí. Sí, eso lo he dicho bien. Lucas 22 del 54 al 62. 22. Lucas 22 del 54 al 62. Vale. ¿Alguien quiere leerlo? Y prendiéndole, se llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también y Pedro. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Quiero que nos quedemos con las 2 últimas palabras, que es lloró amargamente. Bueno, lo que ocurre aquí es que Pedro niega a Jesús. Y Pedro lo había dado todo. Había dejado su barca, su trabajo, su seguridad, lo había dejado todo por amor a Jesús, y resulta que cuando llega la situación más compleja, más comprometida en la que podía encontrarse, resulta que él mismo se sorprende a sí mismo negando a Jesús. Y lloró amargamente. Y eso en parte también Pedro representa a muchos creyentes hoy, ¿no? Que creen en Dios, bueno, pero con límites. Bueno, yo soy cristiano, pero tampoco quiero parecer un bicho raro en la sociedad. Tampoco quiero parecer muy antiguo. Bueno, quiero que Dios me transforme, sí, pero hombre, tampoco que no se note demasiado, que soy diferente. Cuando dice llora amargamente, ¿qué ocurre? Si nos ponemos un poco en el lugar de Pedro, me imagino que Pedro, cuando se vio a sí mismo negando a Jesús después que había dejado todo, empezó: ¡wow! Madre mía, ¿por qué? ¿Pero por qué he hecho esto? Pero si yo... Se sorprendió a sí mismo de lo que estaba haciendo, pero ¿cómo he podido hacer esto? Si yo lo he dejado todo, si yo estaba seguro de lo que estaba haciendo. Y empieza: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Pero por qué a mí esta situación tan comprometida? Si yo tendría que irme todo bien. No me tendría que encontrar en estas situaciones tan comprometidas. ¿Por qué le he fallado? Y ahí, justo ahí, en el por qué, es cuando la fe comienza a debilitarse, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Y por qué a mí? Y uno empieza en el por qué y empieza a cavar hacia abajo y empieza y se deprime. Porque verdaderamente en el por qué no está la respuesta. Ese por qué es el grito de alguien
que no conoce el propósito de Dios. Porque el ¿por qué nos mantiene atados, la fe se va debilitando, nos mantiene atados al pasado, cuando verdaderamente el ¿para qué? Es el que nos abre la puerta del futuro. Vamos a leer a continuación Juan 21:15. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque nos quedamos aquí en que Pedro, a continuación de que lloró amargamente, la historia es que Pedro se defrauda tantísimo consigo mismo que deja todo. ¿Y qué ocurrió? ¿Dónde vuelve? A la pesca. Se sintió indigno, como en sentido figurado, ¿vale? Como, yo no sirvo para esto, porque cuando se supone que tenía que dar la talla no la he dado. ¡Qué vergüenza de mí mismo! Me voy. Claro que llora amargamente, se pregunta por qué, y dice, mira, lo mejor es que me vaya. Lo mejor es que me vaya, me vuelvo de donde he salido y ya está, porque yo creía que la historia iba a ser otra. Y se vuelve con su amargura y con 0 respuestas. Y se vuelve con 0 respuestas, herido y defraudado consigo mismo. Y en Juan 21, no sé si he dicho 21, del 15 al 19. Sí, léelo, por favor. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le preguntó: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacientas mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando era más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Amén. Amén. Y llega el momento de la restauración de Pedro. Pedro, roto, sin respuestas, defraudado, encima que le había dado todo, va y se va. Y se vuelve a de donde había salido. Y fíjate que cuando Jesús va a buscar a Pedro, no le dice una cosa, antes de hablar: Pedro, ¿por qué me negaste aquel día? ¿Eh? Que podría empezar por ahí, ¿no? O sea, supuestamente las reconciliaciones empiezan hablando desde el origen de los problemas. Oye, porque tú me dijiste aquello, ¿no? Me miraste, uy. Y Jesús va y le dice: ¿me amas? Y dice: sí, apacienta mis ovejas. No le pide explicaciones, no le recrimina, no busca una explicación, busca restaurarle. No habla de la herida de Pedro, sino que le revela en ese instante su propósito. Entonces, no le pide explicaciones, el por qué no, sino que le dice: eso es para que tú apacientes mis ovejas. Y entonces Pedro encuentra sentido a todo. Cuando encuentra el ¿para qué? Y ahora encajan las piezas del puzzle, ¿no? Cuando uno entiende el para qué. Jesús, vemos cómo transforma
ese error, ese fallo en una misión que era apacentar sus ovejas. Por tanto, donde Pedro vio el final, ¿vale? Vio el final, me voy de aquí. Realmente Jesús lo convierte en el comienzo de todo. Lo que nos ha podido hundir, hoy Dios lo convierte en un testimonio. Y por tanto, en este caso, Pedro dejó de preguntarse por qué, y empezó a preguntarse ¿para qué? Hay un montón de porqués en la vida que son incomprensibles, que no tienen explicación humanamente. Y hablo de cosas reales, de la vida diaria, enfermedades que no se curan y que el Señor nos hace lidiar con ellas. O la muerte de un familiar, la muerte de un hijo. Cosas fuertes que le pasan a las personas. A Pedro le pasó que en medio de su grito, de su oscuridad, Dios le dio un encuentro. Porque Dios no siempre responde a esos porqués que a veces son difíciles de responder humanamente, pero sí responde el para qué. En Juan 9, del 1 al 3, vamos a leerlo. Juan 9, aquí. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. El dolor tiene un propósito. El dolor tiene un propósito. Ahora bien, hermanos, nosotros hemos de utilizar la palabra de Dios con sabiduría, porque nosotros somos llamados a consolar a las personas, ¿no? Y cuando nos cuentan un problema, una circunstancia, o ves que están sufriendo, pues no podemos tampoco... Pues ten gozo, hermana. Perdona. ¿Te imaginas que hubiera pasado eso con Pedro? Pedro llorando amargamente y Jesús... Vamos a imaginarnos esta historia. Pedro, traicionando a Jesús, llora amargamente y coge Jesús y le acerca y le dice, que todavía no me entiendes, es normal que llores, pero es que yo tengo un propósito. ¿Crees que Pedro hubiera entendido algo? Pedro en ese momento está roto de dolor. Entonces, claro que Dios tiene un propósito, ¿es cierto? Sí, por supuesto, pero en ese momento lo que Pedro en medio del dolor necesita es un encuentro con Jesús. Y claro que Dios tiene un propósito y Dios en su tiempo, Jesús, se lo revela. Por tanto, nosotros hemos de utilizar también las palabras con sabiduría, sabiendo que hay circunstancias, hay dolores que las personas pasan que son muy fuertes y no siempre podemos decir, no pasa nada, Dios tiene un propósito. Bueno, claro que tiene un propósito, pero se trata de utilizar la palabra de Dios con sabiduría, porque lo que esa persona que está sufriendo, que está llorando, que no encuentra respuesta a su porqué, lo que necesita esa persona es el consuelo de Cristo. Y ya más adelante posiblemente entienda y se le revele cuál es el propósito de esa situación por la que está pasando. Pero en ese momento que estás pasándolo mal no entiendes. Lo que quieres es consuelo. Y que alguien te entienda y que te consuelen con la palabra de Dios. Un encuentro con Jesús, como Pedro. Jesús esperó el momento oportuno para mostrarle el propósito. No se lo dijo de primeras, porque no tenía capacidad para entender. Por tanto, vemos cómo Dios primero sana, consuela y luego explica, muestra, que da crecimiento.
Amén. Amén. Entonces, claro que tenemos que estar gozosos, pero hay que utilizar y consolar a las personas y pedir sabiduría al Señor para hacerlo en el tiempo oportuno. Porque una persona que está, me imagino ahora, pasándolo con dolores, pero ten gozo. Bueno, mira. ¿Cómo? No, es que ¿cómo? Claro. Entonces, primero hay que acompañar a la persona, porque hoy dice la palabra de Dios. Mira, vamos a leer Salmo 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Amén. Amén. Y volviendo al inicio de la predicación, nuestra sociedad en la que vivimos, no la de... Es que siempre que hablamos de sociedad parece que estamos hablando del universo entero, el planeta. No, nuestra sociedad, la española, vive también su propio dolor. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí esta desgracia tan grande? Lo dice la palabra de Dios, es para que se manifiesten mis obras, es para que se manifiesten a través de ti las obras de Dios. Hace poco escuchaba un testimonio de personas que habían estado en el atentado que hubo en octubre, el 7 de octubre, en Israel. ¿Os suena? Pues hubo personas que contaban en su testimonio que cuando les ocurrió todo eso, pues sufrieron un trauma muy grande porque vieron pues, la muerte ahí. Y después de que fueron rescatados, no hacían más que preguntarse por qué. ¿Por qué yo estoy vivo y mi compañero que venía conmigo no? Y contaban precisamente eso, que el por qué les llegó a sumir en una profunda depresión y a estar en tratamiento psiquiátrico hasta que Dios les mostró el para qué. Y hoy muchas de estas personas han salido de ese por qué y dan testimonio, y su para qué es testificar de que Dios les ha rescatado. Y por eso les puedo contar hoy su testimonio, porque ellos han encontrado su para qué. Así que el Señor convierte la culpa, el trauma, el dolor en un testimonio. El silencio, cuando uno quiere pasar desapercibido en la sociedad, porque la sociedad es que no soporta a los cristianos, pues yo me callo, ¿por qué no voy a echar perlas a los cerdos? Sí, claro, vale. Muy bien. No, es que eso también lo utilizamos, ¿eh? Bueno, yo no. Pero eso no. No, pues no. Dice la palabra del Señor que cuando abre tu boca y yo la llenaré. Tú no tengas miedo de nada. A ver, una excepción vamos a hacer de momento. De momento. Pero esperemos que el reino de Dios se siga extendiendo por Carabanchel, por Madrid, por España. Que sinceramente creo que los cimientos están temblando un poquito por cosas que estoy viendo en la prensa. Creo que los cimientos están temblando, así que lo estamos haciendo muy bien. Por tanto, hermanos, cuando uno entiende su propósito, ya no necesita esconder su fe. Es inevitable esconderla, porque uno comprende que su propia vida es un testimonio vivo. Así que, bueno, hermanos, quiero animarles a vivir una vida comprometida. No les voy a animar a que crean, no les voy a animar ni tan siquiera a que animen a otros a que crean, porque creer no es suficiente. Las iglesias
en algunas, digo yo, hay muchas personas que asisten a las iglesias porque creen en Dios. ¿Está bien? Sí, claro, está bien. Pero Dios busca personas que vivan para Él. No que crean, que sean cristianos, o sea, que sigan a Cristo. Amén. Y sepamos que no es nuestro esfuerzo, no es nuestro intelecto lo que nos lleva a descubrir el para qué. El para qué. ¿Para qué has permitido todo esto? ¿Qué hago yo con esta situación en la que estoy, Señor? ¿Para qué es? No tiene por qué ser que la respuesta sea para que seas evangelista en todas las naciones. No. Para que seas misionero en todos los continentes. Pues no. No tiene por qué ser un llamado a ese tipo de cosas. Sino, ¿para qué? ¿Para qué, Señor? ¿Para qué me permites esto? Pues para que seas testimonio, primero, con tu familia, que eso ya telita. Bueno, ¿te quieres ir a las naciones, chiquillo? ¿Te quieres ir a las naciones? Arregla tu casa. ¿Es complicado o no es complicado? Pone que sea Cristo la cabeza. Amén. Es complicado, pero el Señor es nuestra fortaleza. El Señor es nuestra fortaleza, así que... y ese es el para qué. El para qué. Vivir cada momento para Él, siendo luz, siendo voz, siendo testimonio, siendo personas de paz. Pedro descubrió que negar a Jesús no fue su final. Por mucho que tú creas que ya has tocado fondo, posiblemente has tocado fondo. Pero es porque ahí empieza ahora el propósito de Dios. Esto así, dicho, parece como súper frío, tal. No, pues que hay que tocar fondo para que encontrar... Es duro. Pero bueno, si Dios está de nuestro lado, todo lo podemos. Amén. Hay que confiar, aunque parezca que todo está oscuro. A lo mejor por un momento está un poco gris, pero no te muevas de donde estás. Aunque no tengas esperanza, no pasa nada. Hay que pasar a veces por ciertos procesos en los que parece que no hay nada, que no hay horizonte, pero no importa. Tú no te muevas de donde estás, porque Dios no te suelta. Y al final vas a ver la luz y vas a entender todo. Y el dolor se va a pasar, las heridas se van a curar y Dios, como dice la alabanza, todo lo hace nuevo. Amén. Hay un para qué cada día. En cada silencio también hay un para qué. En cada lágrima hay un para qué. Y ese para qué es el que nos obliga, hermanos, a vivir sin máscara. Amén. Nada de filtros. Amén. Stop filtros. Pero no máscaras. Así es. No querer disimular, bueno, soy cristiano, pero bueno, tampoco, bueno, no, es que yo solamente hablo de Dios cuando estoy en la iglesia, con mis hermanos, evangelizando y todo. Pues no. Entonces vivamos una vida sin máscara, con la cara descubierta, siendo testimonio, sin miedo a ser diferentes. Amén. En otros países, en el norte de Europa, es más común ser cristiano. Aquí, de momento, no tanto, pero no pasa nada. Sigamos hacia adelante, con la certeza de que ser cristiano aquí en Madrid, en España, es un propósito. Amén. Amén. Así que, hermanos, me gustaría que la predicación pues hasta aquí. A lo mejor es un poco corta, no lo sé, está bien, no está perfecto. Así que me gustaría que fuéramos juntos en oración y pongamos al Señor esta petición, que nos revele
el para qué de nuestra circunstancia, en cómo podemos servirle, Señor, con mi dolor, con mi circunstancia. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito que tú tienes, Señor, en medio de todo esto?